Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio Sí, iniciamos. para poder... Perfecto. Vamos a dar inicio en este módulo 7. Ya hemos llegado al módulo 7 y bueno, en este módulo ustedes dirán, bueno, ¿por qué tenemos que hablar sobre el contencioso administrativo en las contrataciones estatales, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el derecho público, o en lo que tiene que ver con la administración pública, existe el denominado control de legalidad, ¿ya? El control de legalidad. Entonces, cuando yo hablo de control de legalidad, ¿sí? Me refiero a que las actuaciones de la administración pública, ustedes recordarán el módulo en que hablamos de los recursos en la vía administrativa, ¿verdad? Y entonces yo les explicaba cómo actuaba la administración pública, en base a qué actuaba la administración pública, cómo administraba la administración pública, pues sus recursos, sus bienes, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y hablamos también de que existía la posibilidad, porque la norma principal, que es la Constitución, nos establecía que podíamos impugnar las actuaciones de la administración pública. Y este es un derecho que tienen los ciudadanos, ¿verdad? O quienes son los que están vinculados con obligaciones, deberes y derechos que la administración pública pues está encargado de manejar para ellos, ¿no? Como siempre le digo a mis estudiantes de administrativo, la administración pública está creada para administrar todos los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Todos los ministerios, todas las entidades públicas, ¿verdad? Van a manejar derechos, ¿sí? Porque si bien es cierto, por ejemplo, está este derecho macro que es el de movilidad, ¿verdad? Tenemos un ministerio que se encarga de decir cuáles son los espacios en donde puede movilizarse un ciudadano, ¿sí? A dónde puede ir, a dónde no puede ir, ¿sí? Cómo debe de entrar, cómo debe de salir, ¿ven? Las carreteras, ¿no? Quien hace las carreteras es parte de ese derecho de movilidad, ¿ven? Es decir, tienen una gama amplia, ¿no? Y obviamente en esa gama de actuaciones de la administración pública, ¿verdad? Es donde, digamos, van a nacer todos los proyectos, los programas, todos los insumos o bienes, servicios, ¿no? Que necesita la administración pública precisamente para cumplir. Pues bueno, en esa base, sí, la norma también constitucional nos dice, bueno, la impugnación va a poder ser por la vía administrativa o por la vía judicial, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco cómo a través del año 2008 hasta ahora el 2020, ¿verdad? Hemos podido ver que se han dado pues algunas controversias en materia de contratación pública y que quizás en ciertas situaciones que no han estado claras, ¿sí? Le ha tocado a la función judicial, a través de sus magistrados de el Tribunal Contencioso Administrativo, resolver, ¿sí? Resolver los temas de contratación pública. El contencioso administrativo está para resolver todo lo que tiene que ver con la administración pública de sus actuaciones. Y por eso dije, es el control de legalidad. Así lo determina la doctrina, así lo dicen los jurisconsultos, ¿no? Los investigadores del derecho. Ellos lo califican de esa forma. Aquí viene un control de legalidad. Es decir, ¿se ha hecho bien?
se ha cumplido la ley, porque yo ya les había explicado, ¿verdad? Les había dicho que el derecho público es como el recetario de cocina, hay que ponerle todos los ingredientes que nos dicen los articulados, ¿sí? En el contexto de la norma, ¿sí? Y entonces utilizamos esos elementos. Entonces esos elementos que están en la ley son los que van a ser validados también por los jueces de lo contencioso administrativo, en donde van a decidir si realmente esas actuaciones de la administración pública cumplen con las leyes. Entonces, un poquito lo que vamos a tratar, ¿sí? En este procedimiento va a ser, pues, sobre la materia administrativa que recae este procedimiento, cuáles son los principios del procedimiento, la competencia, el objeto, las partes procesales, qué características tienen, qué acciones son las que se van a resolver dentro de este procedimiento contencioso administrativo, cuál es la materia de la controversia en contratación pública, ¿sí? Cómo se sustancia y finalmente cómo se resuelve o se origina la sentencia, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, pues, de este módulo, pues, será conocer el procedimiento judicial en materia de contratación pública. Es decir, que usted como servidor público, ¿sí? O como contratista del Estado, ¿sí? Nunca debe descartar la posibilidad de orientarse, ¿verdad? O de que algún problema que usted tenga con la administración pública que lo ha contratado, ¿verdad? Pueda resolver ese conflicto, ¿sí? En sede administrativa, judicial, y vimos también en la mediación, ¿verdad? La mediación y el arbitraje, que también ya lo vimos. Entonces, fíjense ustedes, dentro de esa cláusula de controversias, dentro del contrato administrativo, nos orienta hacia allá, ¿verdad? Dice, bueno, o voy a tomar la vía de la mediación, o voy a tomar la vía de la mediación y la del contencioso administrativo, o voy a tomar la vía del arbitraje, o voy a tomar la vía de el contencioso administrativo. Eso está redactado en nuestros modelos de contratos en los pliegos, ¿no? O sea, en la fase precontractual, cuando adjunto el modelo, ¿no? Entonces, eso es una parte en la que la administración debe tomar la decisión de cuál es esta vía de solución para los conflictos o controversias que puedan surgir dentro del manejo del contrato administrativo que se tiene, ¿no? Entonces, para esto nos sirve, ¿no? Entonces, esta fase, y debemos conocerla, debemos de saberla. ¿Sí? ¿Por qué debemos de saberla? O sea, ¿por qué a la abogada Vela se le ocurrió poner este tema? ¿Sí? No sé si en algún momento yo les comenté de un caso que tuve, ¿sí? De un contratista que él pretendía, ¿sí? Alegar que tenía un derecho de suscribir un contrato complementario, pero lamentablemente no cumplía con los requisitos, ¿no? Entonces él acudió, ¿sí? O sea, insistía en la vía administrativa, ¿no? No mediante un recurso, sí, digamos, enviaba oficios y demás, y hacía este reclamo. Y claro, todos le contestábamos que no era procedente, ¿sí? Sin embargo, se le ocurrió la idea, dijo, voy a demandar, demándeme, ¿ya? Demándeme que vamos a estar listos todos para... Y efectivamente lo hizo, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a ir a una acción judicial, perfecto. Entonces yo le había advertido, ¿no? A este contratista, le dije, no va a haber juez que usted pueda comprar, no va a haber juez que, digamos, frente a una norma clara y expresa, vaya a decir
la interpretación que hemos hecho nosotros o la conclusión que nos permitía resolver que no era procedente entregarle ese contrato, estaba completamente en el marco de la ley. Y es así, sí, es así. Por eso yo les digo, no se inventen nada, no pretendan estirar o manipular lo que la norma nos dice, ¿sí? Porque en el momento en el que tengamos nosotros que llegar a esta instancia, ¿sí? Ahí nos van a dar con la ley en la cabeza, ¿ves? Cogen la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y nos dice, oiga, que usted no ha entendido esto, tome, ¿sí? Y entonces en ese sentido, sí, es que les estructuré un maravilloso taller, ¿verdad? Un trabajo, mejor dicho, un trabajo que, fíjense ustedes que en este módulo he sido buena, que no les he puesto taller y trabajo. Diana está feliz, ¿ves? He puesto uno porque les voy a mandar a que revisen unas sentencias, ¿sí? Ahí están cargadas en el trabajo, ¿verdad? Revisen unas sentencias y contesten 4 preguntas, ¿sí? Que las pongan bien bonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos cómo es ese juez, ¿sí? Que tiene que resolver los problemas en materia de contratación pública. Es decir, ese juez que debe de ser un conocedor completo de los procedimientos y demás, ¿no? Hemos explicado, y fíjense ustedes que para aprender de esta materia, inclusive teniendo usted los conocimientos, ¿sí? Teniendo experiencias, así sea de un año, ¿sí? En esta materia no nos dejan de sorprender que revisándola encontremos más de una situación, ¿sí? Que es una posibilidad de que le ocurra a usted en cualquier tipo de procedimiento, ¿no? O en el procedimiento que corresponda. Entonces, a veces hablar de la contratación pública, fíjense, eso nos ha llevado 8 módulos, y aún así, digamos, aún hay más, ¿no? De qué hablar y sobre qué aprender. Entonces, digamos, aquí tratamos de transparentar esas figuras para que usted lo tenga claro. Pero es importante que lo sepan ustedes quiénes son la parte operativa o quiénes son la parte asesora dentro de la contratación pública, ¿no? O en materia de contratación pública en el sector público, porque lamentablemente los tiempos en esta materia son muy cortos. Son muy cortos, pero también esta especialidad de esta materia, o sea, las figuras son muy claras, ¿sí? O será que para mí son muy claras, pero tal vez para alguien no. Y quizás lleve a confusión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso también en donde quien era la directora jurídica de una institución en donde yo estaba, pero ella estaba en la provincia del Guayas, ¿sí? Lamentablemente hizo un pronunciamiento equivocado, ¿ya? Entonces, claro, el contratista pidió hablar con la máxima autoridad, decir que estaba equivocado el pronunciamiento y demás. Entonces, claro, yo era la asesora en ese entonces de los temas justamente de contratación pública. Entonces nos reunimos y efectivamente fue así. Efectivamente se manejó un criterio completamente equivocado y la abogada lo reconoció y dijo, la verdad es que mi especialidad es en la materia de este ministerio, la parte técnica, y en temas de contratación pública, pues no los conozco. Fíjense que ese es el riesgo que se corre. Entonces, muchas veces necesitamos que realmente la ciudadanía entera, a pesar de que lo dice nuestro Código Civil, la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, es decir, entendemos que todos conocemos la norma, pero todas, imagínense si los abogados no podemos conocer todas las normas, ¿sí? Y a veces nos toca decir, no sé, ¿sí?
Pero eso no nos hace menos abogados, ¿sí? Simplemente significa que tenemos que ir a leer esa materia, estudiar el tema y poder, digamos, hacer un planteamiento o un criterio, ¿ven? Entonces, eso es lo que nosotros debemos, digamos, sopesar en el momento en el que vamos a hacer el análisis, ¿no? Por favor, no satanicen a un abogado de su institución que no domine el tema de contratación pública, sino que más bien ayúdenlo a orientarlo, y por eso está aquí, ¿ves? Por eso ustedes están aquí, porque ustedes son una parte importante dentro de las adquisiciones del sector público. Si usted conoce todo este camino, ¿verdad? Usted puede orientar inclusive al abogado, ¿ves? Inclusive al abogado. Es decir, esto no es así, ¿sí? Esto es lo que dice la norma, esto es lo que nos establece la ley. Y entonces, es importante, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos qué figuras jurídicas son las que están dentro de nuestra contratación y su afectación y su forma de actuar y para qué están hechas. Entonces, en definitiva, ¿necesitamos de un control de legalidad? Sí, sí lo necesitamos. Sí lo necesitamos porque precisamente por esta experiencia que les digo, pueden equivocarse, ¿sí? Pueden equivocarse y le corresponderá, pues entonces, sea en la vía administrativa, ustedes recuerdan que yo les dije, puede equivocarse y puede usted revocar o rectificar esa actuación, ¿sí? Dentro del marco de la ley, bajo las condiciones que la ley me permite. Entonces, lo puedo hacer en la vía administrativa, pero si se me escapa, si se va, o si persevero en la posición equivocada, muy probablemente tendrá que irse pues a este control de legalidad. Y es una oportunidad que le ofrece la ley a quienes son, digamos, la parte débil de la relación, ¿no? Contractual, porque el contratista no es la parte fuerte, realmente es el Estado el que tiene, porque hablamos de las cláusulas exorbitantes, ¿verdad? Entonces, además que podemos resolver sobre el contrato de manera unilateral, es decir, es una potestad bastante importante, ¿sí? Y entonces esa unilateralidad definitivamente deberá ser expuesta dentro del campo judicial, porque yo como contratista necesito saber y verificar que realmente se ha cumplido lo que la ley dice, ¿sí? Lo que la ley dice y lo que obviamente la administración no va a querer reconocerme o revertirlo, ¿ven? Porque no tiene razón. ¿Qué fue lo que le pasó al primer caso que comenté, verdad? Que le dije, nadie le va a dar a usted otro criterio diferente sobre el contrato complementario. Nosotros hemos aplicado lo que dice la ley, el concepto literal, no le hemos afectado ningún derecho. Y fue lo que hizo los jueces. Los jueces ratificaron la postura de nuestra institución, ¿no? Y entonces no pasó nada, dijo, señores, la administración pública ha actuado conforme a lo que dice la ley. Muy bien, y todos respiramos y descansamos en la santa paz, ¿sí? Y tanto es así que, bueno, el contratista inclusive vino a pedir disculpas, ¿no? Dijo, la verdad es que usted ha tenido la razón. Entonces, nos ha hecho perder tiempo. Fíjense ustedes que se puede lesionar, ¿no? A la administración pública por caprichos, ¿sí? Que fíjense ustedes, no siempre son del servidor público, son también de la otra parte, ¿no? Quienes se sienten con poder, quienes se sienten protegidos, que ahora los vemos mucho, ¿no? Y decimos, ¿por qué esta corrupción? ¿Por qué esto? Sí, hay gente que viene y que sabe comprar, ¿ven? Ya hablamos de las responsabilidades que tienen los servidores públicos, ¿no? El peso y la responsabilidad que tienen en sus hombros, ¿sí? Y que, les decía, era una línea imperceptible, ¿sí? Traspasar a la corrupción, ¿sí? Solo por el hecho de decirle el contratista, aquí le traigo un ceviche con una cola, ¿sí? Usted ya pasó
la línea de la corrupción, ¿ves? Porque nada es gratis, porque esa es la forma de que usted se sienta agradecido, se sienta halagado, se sienta, digamos, protegido por ese contratista, ¿sí? Porque luego hasta los contratistas van a hablar, ven, cuando cambian de administraciones nos ha tocado, ¿no? Cambian de administración y dicen, no, es que fulanito es buena persona, no es que él hace bien su trabajo, no es que sí, y entonces uno le dice, oiga, déjeme sentarme y déjeme ver y evaluar yo quién es el bueno y quién es el malo en esta administración, ¿no? Y obviamente, pues, ahí es donde empiezan justamente las alertas para saber quién es el que actúa de manera ética, de manera correcta, ¿sí? Frente al trabajo que tiene que hacer, ¿ves? O sea, usted es servidor público, para quienes son servidores públicos, debe saber que usted va a trabajar por su país. Usted no trabaja ni por el ministro de turno, ni por el gobierno de turno. Eso es algo que tenemos que entender. Sí, eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que saber, que nosotros no trabajamos para estas personas, ¿sí? Nosotros cuidamos que esas personas hagan bien las cosas, ¿sí? Porque usted, como en cualquier otro trabajo, ¿sí? Como en cualquier otro trabajo, ¿qué es lo que usted hace? Usted se vuelve experto en eso, en esa materia en la que está trabajando. Usted día a día va a estudiar, va a saber, va a conocer cómo es el sistema operativo. Esas personas que tienen 10, 15 años en una institución pública, se las conocen al revés y al derecho. Yo a los 3 meses ya me conozco al revés y al derecho de una institución. El otro día hablaba con una chica que estaba en una institución y yo le decía, ella me contaba, ¿no? Lo que pasaba ahí, le dije, no me tienes que contar nada. Yo ya la conozco si yo trabajé ahí. Ya, si yo trabajé ahí, yo sé perfectamente cómo se mueven las cosas de un lado a otro. Ya, y así tú me digas que haya cambiado el estatuto orgánico, yo te puedo decir dónde está el desvío del proceso. Y efectivamente fue así, ¿sí? Y entonces, claro, uno conoce cuál es la operatividad de la institución. Entonces, esa experiencia que usted tiene es la que usted le aporta a quien va a ser la máxima autoridad o la cabeza de esa institución. Entonces, claro, en el momento en el que usted tiene a una persona que ha llegado recientemente y que tiene que tomar decisiones sobre materia de contratación pública, usted tiene que decir, oiga, cuidado, las consecuencias son este control de legalidad, ¿sí? Cuidado, nos van a demandar, cuidado, aquí hay derechos. ¿Cuáles son esos derechos que están ahí? ¿Sí? Ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿ven? Cuando usted analiza un tema de contratación pública, cuando yo estructuro, fíjense lo que les voy a decir, cuando yo estructuro la fase preparatoria, yo tengo que irme hasta este módulo, ¿eh? Tengo que llegar al módulo 7. Esa es la tarea que usted va a hacer. Tengo que pensar hasta el módulo 7. Es decir, tengo que ver que los derechos que se contienen en esos pliegos, en esa fase contractual, estén correctos. Los que le corresponden al contrato estén correctos. Y los que puedan derivarse de controversias, ¿sí? Puedan ser manejadas de la mejor forma, ¿sí? Que no tenga que llegar una acción judicial, que no tenga que tener que interpretar, ¿sí? Nada de las condiciones operativas o de las condiciones legales o de las condiciones económicas, ¿sí? Como hoy en día están, ¿no? Están siendo cuestionadas, porque no han tenido la diligencia, ¿sí? La precaución de poder ver los conflictos que venían a futuro, ¿sí? Y que yo siempre digo y lo manifiesto, y quien me lo pregunte, pues lo diré de esa forma. Yo creo que por eso fue que cambiaron a la directora del CERCOP, ya por fin, ¿sí? Porque lo dije en un conversatorio, lamentablemente
lamentablemente el CERCOP fue el más ausente en el tema el control de los aspectos económicos dentro de la emergencia, ¿no? No supo establecer, ni hablar, ni coordinar ni con el presidente, ni con el Ministerio de la Producción, ni con, a pesar de que el Ministerio de la Producción es parte del directorio del CERCOP, no pudieron visualizar los problemas que hoy tiene el país por los temas de emergencia. Y que todos esos temas van a llegar a la fase judicial, ¿sí? No solamente en el contencioso administrativo, sino que también va a llegar, pues bueno, ya están, ¿no? En los aspectos penales, en las responsabilidades penales y en las responsabilidades administrativas, ¿sí? Y entonces aquí hay más de un servidor, ¿sí?, que está en problemas, porque como toda la responsabilidad es en cadena, todos los que han pasado en la cadena de la contratación, todos se van hablando como efecto dominó, se cayeron todos. Y todos van a tener un grado de responsabilidad. Y lo peor de todo es que la responsabilidad penal, sí, es la más grave. Sí, es, digamos, usted no puede irse a la cárcel pensando, ¿sí?, ¿por qué no hice el control que debía hacer? ¿Por qué no dije lo que debía hacer? ¿Y por qué no pude prever? ¿Ven? ¿Por qué no pude ver que podía llegar a estas instancias, que podía traspasar estas situaciones? ¿Sí? El tiempo, el querer ser efectivos, el querer ser eficaces, el querer ser los número uno, los más eficientes, ¿sí? El peor enemigo que tiene es el tiempo, porque ahí es donde se cometen los errores. Entonces, si usted no tiene clara la película, si usted no sabe por qué su gente quiere tener mascarillas y no está bien justificado, sí, pásalo, que no importa, eso cuando lo revisen, vemos si cambiamos los papeles, porque hay gente que es así, ¿no? Vemos si cambiamos los papeles, vemos si hacemos lo que... Entonces, claro, en el momento en el que está en este corre, usted no se imagina que después, para atrás, no hay cómo resolver nada. Hay que ir paso a paso y tenerlo muy claro, ¿sí? Por eso, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Si ven que en este módulo ya tengo que empezar a hacer un recorrido sobre los otros módulos, ¿sí? Porque llegar a esta instancia, como les digo, es el control de legalidad, es decir, ese paso a paso que se realizó y que pudo haber tenido un efecto de nulidad y que necesito declarar en nulo esa actuación. Eso sí es triste, ¿ves? Eso es como que usted está en una carrera, ¿sí? Y resulta ser que le hicieron la prueba del DOP, creo que es que se llama, ¿no? Y usted salió positivo, y usted es el ganador. Le dijeron, naranjas, no va, chao. Sí, igual para aquí. Sí, usted dice, tanto esfuerzo, todos los días sin dormir, porque fíjense que los de contratación pública trabajan hasta altas horas de la noche, ¿no? Porque hay que sacar la documentación. Y entonces esas horas sin dormir, horas sin dormir y todo, y me voy a ir preso todavía. No puede ser. O me lo tiran abajo y me dicen que no ha servido de nada, que no hay resultado, que hay un perjuicio, y entonces usted ya no puede ni dormir, pues, porque dice, ¿en qué fallé? ¿Sí? Y el juez lo va a hacer, va a decirle en qué falló, qué fue lo que no tuvo cuidado, ¿sí? En lo que no tuvo cuidado, qué fue lo que interpretó mal, qué fue en lo que usted lo agarraron dormido ese día. Y como yo siempre digo, ¿no? Si usted trabaja tantas horas, sí, lo más probable es que su mente permanezca cansada por mucho tiempo y si suma todos los días de la semana que tiene que trabajar y encima sábado y domingo tiene que resolver los problemas personales y tampoco duerme, ¿sí? Y tampoco tiene tiempo para que su cerebro pueda concentrarse en el tema que está tratando, y no un tema, sino varios temas, porque no es que se saca un solo concurso, estamos hablando de varios concursos, ¿sí?
es el día a día de las adquisiciones. Y entonces, claro, podemos cometer muchos errores, ¿sí? Pero por eso, fíjense, hemos venido trabajando durante estos ya 7 módulos en donde ustedes ya tienen una visión o una estructura diferente de lo que es la contratación pública, ¿verdad? Y que ustedes han hecho sus propias guías, ¿sí? Ustedes sabrán si las mejoran, eso es abierto, ¿verdad? Para ustedes, si ustedes mejoran sus cuadros, sus trabajos, ¿verdad? En donde se han permitido leer, ¿sí? A conciencia, eh, ese camino que tiene la contratación pública. ¿Qué es lo que nos pide la ley? ¿Qué es lo que nos pide la norma? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Cómo se manejan cada uno de los procesos? Y sobre cada uno de los procesos, fíjense, yo les mandé a hacer, ¿verdad? Un proceso, por lo menos un proceso, dime cómo se hace, ¿sí? Porque no es igual. Porque después están con la ley, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Y se revisan cientos de veces la ley, cuando usted puede muy bien decir, paso 1 esto, paso 2 paso 3 paso 4, hasta adjudicar. Y usted tiene ya más que transparentado y dice artículo tal, allá este artículo. Busca el artículo, lo lee 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Las que sean necesarias. Y entonces usted va a resolver con objetividad y puntualidad. Entonces usted sabe que en ese punto que es estructural o es fundamental dentro de ese procedimiento, por ejemplo, si es de procedimiento, en la fase preparatoria y en la fase precontractual, pues entonces yo tengo la certeza de que lo he hecho bien, ¿sí? A veces pensamos y podemos llegar hasta confundir alguna regla con otra, ¿sí? De hecho, les comento, todos los días me llaman mis alumnos de mis cursos, y yo le digo, pero si yo ya te enseñé eso, ¿ya? ¿Te acuerdas de tal taller que hicimos? ¿Te acuerdas que ahí está? Sí, se marean, ¿ves? Y entonces le digo, pero yo te dije que hagas tus pollas, que hagas tus esquemas, ¿ves? Porque así uno puede ir ordenadamente sin que se le escape nada. Yo ya en estos 8 módulos hemos estructurado todo el camino de la contratación pública. Paso a paso, ¿qué comprende? ¿Desde dónde tengo que partir? ¿Por qué nació esta ley? ¿Cómo nació? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta norma? ¿Qué es lo que, fíjense usted, y eso también lo va a analizar el juez, ¿sí? El juez va a analizarlo porque todo este proceso, todo este camino que es la contratación pública, ¿sí? Tiene un objetivo, tiene un impacto dentro de la sociedad, tiene un resultado, ¿sí? Y ese resultado, pues, también lo va a evaluar el juez y va a decir, aquí hay perjuicio al Estado por tales razones. No se cumplieron los objetivos. Sí, usted ha puesto los objetivos, ¿no? Y entonces encima le entregamos todo un expediente al juez, que el juez va a buscar, obviamente, todos esos elementos, los va a poder leer, los va a poder identificar, de tal forma que va a saber si verdaderamente se cumplen o no se cumplen los objetivos que se han establecido dentro de esa contratación, porque eso es lo que debe de buscar en el control de legalidad. Ah, se construyó la carretera, perfecto. Ah, usted incumplió, ¿sí? No hizo lo que dispuso la fiscalización, no hizo lo que el administrador del contrato le dijo, no resolvió dentro del tiempo, por lo tanto, se le tenía que aplicar una multa, ¿sí? O si hablamos de responsabilidades, ¿ven? Porque también, como vimos, los aspectos de la Contraloría General del Estado, de las auditorías, también son impugnados a través de la vía contenciosa administrativa, ¿sí? Justamente relacionada con las responsabilidades de los servidores públicos, ¿sí? No solamente
en materia de contratación pública tenemos que ver, digamos, la cara del proceso de contratación, sino que también en esa misma vía judicial se va a resolver los problemas de servidores que hayan tenido o contratistas, ¿no? Que tienen glosas, que tienen sanciones administrativas en relación a, sea una multa, sea la destitución de un servidor público, imagínense ustedes, porque también puede pasar. Entonces, eso lo conoce este contencioso administrativo, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que me gustaría, digamos, indicarles, para quienes no son abogados, ¿no? Y se pueda comprender un poquito, sí, me gusta, digamos, explicar de la manera más sencilla. Bueno, ¿qué significa un proceso, no? ¿Qué significa esta acción judicial? Quizás los ciudadanos en algún momento, ¿no? Cuando se acercan a un abogado, en primer lugar, sienten temor, ¿sí? Sienten temor, realmente su vida, digamos, sufre un impacto, sufre altibajos, le da taquicardia, ¿sí? Porque hasta el abogado cuando tiene problemas, por ejemplo, yo siempre digo, yo no tengo problemas, ¿sí? Porque yo resuelvo problemas. Eh, Sin embargo, no todo el mundo tiene, digamos, la frialdad para pensar de esa manera. Hablamos de juicios, hablamos de procesos judiciales y realmente los ciudadanos no quieren estar en la función judicial, no quieren ir a las cortes, no, ese no es el propósito, digamos, del ciudadano, ¿no? De cualquier ciudadano. No tener problemas con la justicia, no tener problemas con ningún tipo de, de materia judicial, ¿no? Muy aparte de que, bueno, nuestra función judicial está bastante desacreditada, ¿sí? Hay también casos de corrupción, ya lo vimos, están metidos hasta en los de discapacidad, pero claro, si en los concursos te dan puntos extras, ¿qué puedes esperar que haya? Corrupción, pues, ¿no? Entonces, bien, esa es la primera situación que uno ve que, digamos, ocurre en el momento en el que oímos que debemos de ir a un juzgado. ¿Qué le voy a decir al juez? ¿Qué voy a decir ahí? ¿Cómo se tiene que actuar? Hay mucha solemnidad, mucha formalidad. Hay que sacar la verdad. ¿Cómo se hace la verdad? ¿Sí? Hay que llorar, hay que reír. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Ven? Y entonces todas esas preguntas que envuelven esta fase judicial, también se las tiene que hacer usted. Sí, en el momento en el que estoy haciendo lo correcto, ya vi esto, hago un checklist de su procedimiento, de su expediente, esto está bien, esto de aquí está bien, esto ya, ok, esto de aquí sí, no se va a refutar, esto de aquí efectivamente cumple lo que la ley dice, ¿no? Entonces, digamos, es un poco esa parte opuesta, ¿no? Que hay que hacer para no llegar al control de legalidad. O sea, póngase usted en los zapatos del juez. ¿Qué me van a preguntar? El por qué. ¿Ven? ¿Por qué? Sí, y yo les contaba hace un rato, una vez decía que tenía un caso de una chica que es directora de contratación pública y hicieron todo el procedimiento de contratación con el área requirente y como era de emergencia, ella dice, yo no tenía que verificar ningún documento. A mí me dieron la disposición de que hiciera la orden de trabajo y hice la orden de trabajo. Era lo que tenía que hacer. No era parte de las decisiones ni de refutar o no refutar, lo cual no es cierto, porque como yo les expliqué, todos hacemos control previo. Tenemos que verificar, tenemos que estar ciertos en lo que revisamos, ¿sí? Y si usted, ¿sí? No tiene la posibilidad ni la potestad para opinar sobre eso, ¿sí? Usted debe dejarlo por escrito, ¿sí? He encontrado esto, ¿sí?
pero no me corresponde a mí observarlo porque no es mi potestad. Lo pone a consideración de la máxima autoridad. Pero hay que hacer la validación, porque es también un control de legalidad. ¿Sí? Lo que hacemos cuando hablamos de control previo. ¿Sí? Hacemos un control de legalidad. Por eso pasa en varias manos. ¿Ven? Por eso cuando esta nueva ley sacó del juego a los informes jurídicos, que eran los que, digamos, determinaba ese control de legalidad, es decir, están cumpliendo con todas las normas que implican esa contratación, ¿sí? Entonces, se decía pues que eso entorpecía o no permitía la agilidad procesal y demás. Les cuento que en más de una institución, las máximas autoridades igual mandaban a informe, ¿no? Y decían, yo prefiero perder el tiempo en esos 15 días, hoy 30, que tiene que resolver, ¿sí? Que tiene que analizar, pero prefiero que se haga un control de legalidad, ¿no? Si no, estaríamos en graves problemas, ¿no? Y bueno, y es lo que ha pasado, ¿no? En algunos casos, en donde se han tomado pues decisiones de que no se hagan los informes jurídicos. Entonces el informe jurídico simple y llanamente es informativo, no tiene vinculación porque no es obligatorio, ¿sí? Pero ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo disponer como máxima autoridad. Sí puedo pedir que se haga un control de legalidad, ¿no? O sea, es decir, y más allá no le va a poner, no, haga un control de legalidad, sino que le dice, sírvase por favor revisar que todos los aspectos pues que están establecidos dentro de ese procedimiento se cumplan, ¿no? Y estén acordes a lo que dice la norma. Voy a conectar por si desaparezco. Y bien, entonces fíjense ustedes la importancia, ¿no? De saber por qué estamos en la instancia judicial, ¿no? O sea, esto se fue a juicio y se torna, digamos, complejo. Luego administrar, porque ya les voy a decir qué efectos se producen dentro de este procedimiento contencioso administrativo. Y ha estado larga la introducción, pero creo que es necesaria, porque como repito, no estamos con el 100% de participantes que conozcan de derecho y que quizás dirán, ay, qué aburrido, tengo que volver a ver este procedimiento, ¿no? O yo ya lo sé, o ya lo conozco, en fin. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es un proceso? ¿Sí? Bueno, nos dice la doctrina que ese proceso es un caminar hacia adelante, ¿sí? Con el objeto de llegar a un acto determinado. Es decir, tenemos un proceso, ¿sí? Donde tenemos varios pasos, ¿sí? Por eso hay que caminar, ¿no? Hacia adelante. Vamos yendo paso a paso, ¿sí? Con el objeto de llegar a un acto determinado. Es decir, que a una situación, a una actuación determinada que es, digamos, la materia de la litis, ¿no? De lo que se debe de resolver, ¿sí? ¿Y qué materia, pues, contenciosa administrativa es la que comprende, ¿no? Bueno, en términos generales, sí, en primer lugar, se caracteriza por un conflicto, ¿no? Entre las partes, entre la administración y el administrado. Es decir, no hemos llegado a un entendimiento, no comprende el punto de vista de la administración, el administrado, y la administración no entiende el punto de vista del administrado. Entonces, tiene que intervenir un tercero, tiene que intervenir un sistema, que es el sistema judicial, que es el único que puede analizar ese conflicto, que es parte de sus potestades, ¿verdad?
y que obviamente va a intervenir para decirle, bueno, tiene que venir ese tercero, yo siempre digo, ¿no? Ahí está la figura de la justicia, ¿no? Ciega. Tiene que venir un tercero ciego, nuevo, que escuche un lado y del otro, ahí está la balanza, ¿ven? Entonces, ¿sobre qué? Sobre esos actos, sobre los hechos, sobre los contratos administrativos, que es el que nos pertenece, ¿verdad? O sobre los actos administrativos, que dijimos los de actos resolutivos, ¿no? De adjudicación, de declaratoria de desierto, de declaración unilateral, etcétera, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en ese sentido, ¿no? Bueno, ese proceso, sí, como actos regulados, pues comprenden fases, periodos, instancias, sí, verticales, horizontales, interdependientes entre unos y otros, ¿verdad? Puede ser también esas las características de este procedimiento contencioso. Muy bien, y sobre la materia administrativa, pues estaremos frente a lo que son los actos de simple administración, los vimos, ¿no? Dentro de los aspectos de los recursos administrativos que teníamos, pues, dentro de la administración pública, y hablamos de las actuaciones, ¿verdad?, que iban a ser, digamos, materia de derecho administrativo, ¿verdad?, cómo actúa la administración pública, y obviamente cuáles de ellos eran impugnables, ¿no? Entonces tenemos a los tres básicos que los vimos, que son los actos de simple administración, los hechos administrativos y los contratos administrativos. Entonces, eso en relación a lo que es nuestra materia, digamos, de procedimientos de contratación pública. Luego, tengo unos principios que van a cumplir este procedimiento contencioso administrativo. Bueno, los principios del procedimiento, sí, serán exactamente los mismos principios que cualquier procedimiento judicial debe de tener, ¿no? O debe de aplicar, o son unos principios que, digamos, están rodeados dentro de esas fases, dentro de esos pasos o el camino, ¿verdad?, procesal que se establece para poder llegar a impugnar nuestras actuaciones como administración pública, ¿no? Entonces, por cierto, por regla general, sí, por regla general, realmente quien se vuelve el que motiva, digamos, esta acción judicial va a ser siempre, pues, el contratista, ¿no? Ese es el que tiene, digamos, la opción de ir a la vía judicial a reclamar los derechos que considere la administración, pues, le está afectando, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cómo hacer entonces este proceso? ¿Estará encaminado a qué, no? Bueno, pues tiene el principio de concentración, de legalidad, que siempre sabemos que debe estar en la ley, y tenemos un código orgánico de procesos, que es la materia aplicable normativamente hablando. Tenemos un juez imparcial, si ven la figura del juez. Tenemos una contradicción, es decir, que ambas partes pueden rebatirse los hechos y los fundamentos de hecho y de derecho que se plantean en esa demanda, ¿no? Bueno, tenemos el principio de igualdad, ¿sí? Definitivamente la igualdad es un estado que es como el de buena fe, también recorre muchísimos, digamos, está presente en distintas actuaciones, pues en lo procesal también lo podemos encontrar. El de defensa, ¿no?, que es sustancial, ¿no?, y es el propósito o el fin último de este procedimiento contencioso administrativo, es decir, que
definitivamente lo que busca una de las partes o las dos partes es defender su posición, ¿verdad? De cada una de sus actuaciones, ¿sí? Y que ha, como digo, actuado dentro de la legalidad, ¿no? Dentro de la legalidad. Tenemos el principio dispositivo, el de inmediación, de buena fe procesal, fíjense, de buena fe procesal. No quisiera ahondar en este tema de los principios porque realmente no es, digamos, lo medular de esta materia, sino saber realmente qué es lo que vamos a buscar como fin último conseguir dentro del procedimiento contencioso administrativo. Y estos principios son los principios que tienen que respetar todas las partes, ¿no? Y el juez, ¿no? Hay que respetarse estos principios. Y bueno, para eso está justamente establecido los procedimientos, ¿no? La vía que se ha pues planteado a través de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de lo que es las acciones del procedimiento contencioso administrativo, lo vamos a ver, se van a tramitar en juicios ordinarios o en juicios sumarios, ¿no? Entonces, ya vamos a ubicar dónde está, digamos, las acciones que pertenecen a la materia de la contratación pública, que son dos acciones fundamentales y que obviamente están plenamente identificadas y de hecho tienen unas características muy propias, ¿no? De ellas. Muy bien. En cuanto a la competencia, sí, ya habíamos hablado sobre temas de competencia, ¿verdad? Yo les había hablado de competencia, fíjense ustedes, cuando tenía yo que establecer, ¿verdad?, mi planificación, ¿sí? Entonces yo le decía, cuidado usted, no es el organismo competente para hacer esa contratación. Entonces ahí hablamos de competencia, es decir, cuando la ley nos establece a quién le toca hacer o resolver, ¿verdad?, sobre una materia. Entonces, lo mismo va a pasar aquí en la fase judicial, ¿sí? Y la ley orgánica de la función judicial, ¿sí?, nos establece que existe una jurisdicción específica, una competencia, jurisdicción y competencia establecida para esto que se llama el contencioso administrativo, tribunales de lo contencioso administrativo, o juzgados de los contenciosos administrativos. Y esta competencia, pues, nos dice, bueno, cuando el demandado, ¿verdad? Leeré lo que está aquí mejor en la diapositiva para que se entienda mejor. Cuando sea el demandado la competencia, ¿sí?, radicará en el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio o la del actor, ¿sí? Es decir, ¿dónde se produce ese acto administrativo? Por eso es que tenemos que saber quién es nuestro juez competente, ¿sí? Entonces, si hablamos de que es una institución que está radicada en la ciudad de Guayaquil, lo más probable es que tengamos un juzgado que va a poder resolver sobre esta materia contenciosa administrativa en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Entonces, tenemos que ver dónde me corresponde, ¿sí?, ubicar a mi juez competente o a mi juez natural, que también se le llama, ¿verdad? Entonces, bien, dice, donde esté, digamos, el domicilio del actor, ¿no? Dice. Entonces, ahí demandará. Pero existen también quienes puedan renunciar a digamos,
esta primera condición, que es la de la competencia, entonces dice, no, nos vamos a sujetar a los jueces de la ciudad de Quito, por decir. Entonces, digamos, eso está dentro del contrato y obviamente se seguirán esas reglas que estén establecidas ahí. Pero necesito yo saber dónde va a nacer mi juez competente, o mi jurisdicción, donde se va a resolver mi problema, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, una condicionante para poder decir quién es el juez que va a tener que resolver sobre mi problema, ¿no? O sobre mi controversia. Si es el actor, dice, la competencia se fijará en el lugar del domicilio del demandado, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las dos reglas que establecen para lo que es la competencia. ¿Quién es mi juez natural y dónde me corresponde hacer la correspondiente demanda? Repito, eso lo podemos establecer o identificar dentro de nuestro contrato en materia de contratación pública, cuál va a ser ese juez competente que va a tratar cualquier tipo de materia de controversia en contratación pública. Luego, tenemos que el objeto, sí, esto es importante saber, bueno, ¿qué es lo que tutela o qué es lo que, digamos, busca como esta materia contenciosa administrativa, ¿no? Entonces, lo primero es tutelar derechos de las personas, ¿no? Entonces, el contratista tiene un conjunto de derechos y el de impugnar las actuaciones de la administración pública es parte de sus derechos. El estar en desacuerdo es parte de sus derechos y tendrá que usar justamente la vía de judicial para resolverla, o cualquier otra vía, ¿no? La mediación o el arbitraje, si es que así se ha pactado dentro del contrato, ¿no? Pero en todo caso, hablamos de tutelar derechos, es decir, hay unos derechos involucrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un derecho es que se le haya impuesto una multa, él lo haya impugnado, en sede administrativa, no fue aceptada, va al contencioso administrativo y le dice, señor juez, yo no estoy de acuerdo en la resolución de la aplicación de la multa. Sí, hay un derecho económico que le afecta a él porque le están rebajando el precio de su contrato y que le parece de manera injusta, ¿sí? Que no ha sido establecida con la legalidad que debe de ser. Por ejemplo, se falla mucho, ¿no? En el procedimiento de multas, las multas casi todas por lo general se caen porque el administrador del contrato no hace las correspondientes notificaciones oportunas, ¿sí? Y obviamente que le dé la oportunidad de que sea impugnada, ¿no? Si no es impugnada, bueno, y ha caducado, digamos, su acción para interponer, digamos, algún reclamo o alguna acción judicial, porque puede venir a materia judicial, ¿verdad? Pues entonces está, digamos, mermando algunos derechos que la ley pues le otorga, ¿no? Pero se falla mucho en eso, así que tener mucho cuidado con cuál es el procedimiento de las multas, ¿no? Fíjense, eso puede ir en los temas digamos, prácticos que vamos a sacar, digamos, un módulo mucho más práctico. Luego, tenemos también como objeto realizar el control de legalidad, que les decía, ¿no? El control de legalidad de los hechos, de los actos de la administración, ¿sí? O los actos administrativos, o contratos del sector público sujetos, dice, al derecho administrativo, ¿no? Eso, indudable. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Han cumplido lo que dice la ley? Realmente, el juez va a venir a analizar, a más de los derechos, ¿sí? Que pudieran estar afectados, ese acto administrativo o ese contrato administrativo realmente cumple, se ha cumplido,
se han establecido las reglas necesarias, ¿sí? Por eso es importante, y ustedes recordarán que cuando yo les dije en la fase contractual y en la precontractual también, les dije, y en la preparatoria, cuando dice otras obligaciones, ¿no? Dice, no hay nada que poner, le dejan en blanco. O ponen la de pagar, ¿no? La de suscribir el acta de recepción. Esas no son solamente las otras obligaciones. Justamente ayer que estaba dando clases sobre la obligación tributaria, ¿ven? Y bueno, en términos generales, una obligación, ¿sí? No solamente hablamos de aquella obligación que tenemos que cumplir, ¿no? He contratado para que me entregue una vía, ¿sí? Ese es el objeto de la contratación, ¿no? Pero para que llegue a ser una vía, ¿sí? Tengo un montón de condiciones que cumplir, ¿ves? Un montón de condiciones. Y también tengo que prever un montón de situaciones, ¿sí? Y por lo tanto de ellas también se pueden derivar ciertas obligaciones, ¿ven? Entonces, por ejemplo, sí, y esto es algo que no se establece dentro de los contratos, ¿no? De obra, por ejemplo, ¿no? Hay un espacio muerto, por ejemplo, en el contrato de obra, en donde se habla de la revisión o actualización que pueden hacer la fiscalización, el contratista y el administrador del contrato dentro de la revisión de los estudios, ¿no? Y entonces si hay cambios, hay que paralizar ciertas actividades, hay que hacer, ¿sí? Ciertos ajustes, ¿ya? Y nadie los pone como obligación. Bueno, eso es una obligación. Revisados tendremos un tiempo, hasta tantos días, para esa revisión. Mientras tanto, se ejecutarán las obligaciones que, digamos, no tengan afectaciones directas, ¿no? Y entonces hay un sinnúmero de cosas que, digamos, ya se ha identificado dentro de la doctrina administrativa, ¿sí? Que a más de las obligaciones que podemos determinar, existen otras obligaciones que están intrínsecas o que son de la naturaleza propia de esas obligaciones y de esa contratación. De la naturaleza, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si yo voy a comprar un carro, yo no tengo que decir que venga una llave para prenderlo, ¿sí? O un switch para prenderlo, ¿ya? No es parte de una obligación, se entiende que ese vehículo tiene que funcionar, ¿sí? Y tiene que funcionar con la llave, ¿sí? Entonces, si yo dejo de poner que me tiene que entregar una llave, ¿sí? No va a ser que el día de mañana me diga, sí, el concesionario al que le compré, aquí está su carro, pero no me entrega una llave, porque es de la naturaleza, ¿ves? Bueno, ¿y cómo se prende si esto de aquí tiene que prenderse? Tengo que usarlo. Ah, sí, tome, aquí está la llave, pero tiene que pagarme por la llave. No puede ser, ¿sí? Porque es parte de la naturaleza de esas obligaciones que están que rodean ese objeto de la contratación. Entonces, hay cosas que yo las puedo, digamos, puede ser que se nos escape, pero es preferible que se dejen aclaradas, precisamente para no tener que llegar a estas condiciones de tener que discutir, ¿sí? Digamos, estas situaciones que retrasan en absoluto al Estado. ¿Y qué puede perder el Estado? Porque el Estado es el que pierde, ¿ven? Si bien es cierto, puede ser un derecho, digamos que, como les decía al inicio, la Constitución le permite que se hagan las impugnaciones, ¿sí? Pero no puede ser posible que lleguemos a, y por eso es importante, ¿no? No es posible que de estas, digamos, diferencias que tienen tanto el contratista como la administración, puedan ocasionarse perjuicios, ¿no? Perjuicios. ¿Cuáles perjuicios? Pues bueno,
yo no podré hacer uso de lo que está en materia de litis, porque usarlo también conlleva a consecuencias, ¿no? Y hasta que no se resuelva la controversia, pues entonces no voy a poder usarlo. Y eso puede caer en un deterioro, puede caer en problemas, ¿sí? Porque no se lo usa o porque retrasa los proyectos inclusive, ¿no? De la administración pública. O sea, esas son las consecuencias. Por eso es importantísimo saber que usted no puede permitir, ¿sí? Que, digamos, venga al contencioso administrativo objetos a discutir que sean inútiles y que causen perjuicio, ¿sí? También se puede causar perjuicio económico al contratista, porque, por ejemplo, si es una obra y no la puede entregar, porque está en discusión la entrega, ¿sí? No solamente que pierde el Estado porque se deteriora, sino que el contratista no la podía entregar, es responsabilidad de él mantenerla bien. Pero la administración tampoco puede entregar una obra. ¿Ven? La ciudadanía no puede hacer uso de esa obra hasta que no se resuelva la materia de la litis. ¿Ven? Y entonces, realmente se torna complicado, ¿no? Porque el proceso judicial es incierto, ¿no? Nadie sabe cuál va a ser la decisión o la resolución del juez. Y, y los abogados no podemos garantizarla. ¿Ven? Eso está expresamente prohibido en la normativa y de la profesión, ¿no? Nosotros no garantizamos el resultado. El juez es independiente, como vimos al principio, ¿no? Independencia, ¿sí? Obviamente va a haber buena fe de las partes, ¿no? No solo de las partes procesales, sino también del juez, ¿no? El juez también tiene que tener buena fe, ¿sí? No puede tener conflictos de interés, no puede tener, digamos, ningún tipo de situación que distorsione su buena fe, ¿sí? Que distorsione su buena fe. Eso no puede pasar. Entonces, ven, se torna bastante complicado en el momento en el que, digamos, yo tengo que ver que mi contratación trate de, se evite lo menos posible de llegar a estas controversias. Entonces, la única forma de hacerlo es precisamente haciendo bien las obligaciones, determinando y delimitando con exactitud qué es lo que quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero, ¿ya? Porque dejar abierta a que el día de mañana se vuelva una controversia no es beneficio para nadie, ¿sí? No es beneficio para las partes, hay perjuicios, y fíjense ustedes, la Contraloría también audita este tipo de cosas, ¿no? Los juicios, ¿sí? También audita a los juzgados y audita en las administraciones públicas, también audita que los juicios que se tienen en contra de la administración sean manejados con oportunidad, ¿sí? Entonces no es que estamos exentos, ¿eh? Y que el día de mañana diga, ¿y usted por qué dejó ahí votado ese proceso? Sí, ¿por qué no lo incentivó? ¿Por qué no lo movió? ¿Por qué razón no ha buscado que realmente se resuelva sobre esa materia? Y fíjense ustedes que en nuestro país nosotros tenemos problemas con el contencioso administrativo y con el contencioso tributario. Son juzgados que tienen acumulados cientos de procesos. O sea, los del 2020 se van a ir resolviendo 2, 3 años después. ¿Sí? O, bueno, como cambió un poco el procedimiento, sí, digamos, se dividen, pero tenemos procedimientos acumulados desde el año 80, que espero que ya hayan evacuado, no me he actualizado las cifras, pero así estábamos, ¿no? Y realmente en el contencioso administrativo, todo el mundo dice, ahí va a siquiera dormir un par de meses el sueño eterno, ¿sí? Y quizás un año, y hay que irles a suplicar a que les pongan las audiencias y a que realmente, digamos, lleguemos a instancias que podamos llegar a tener resoluciones efectivas. De hecho, ustedes lo van a ver en las sentencias que les puse, ¿sí?
que hay acciones del año 90, me parece que son, y que recién se han resuelto a partir del 2000 en adelante. Y de hecho, busqué, fue desde el 2009. Y me sorprendió muchísimo, pero recién estaban resueltas. ¿Ven? La justicia no es muy ágil en ese sentido. Porque claro, como les decía, fíjense que las administraciones públicas están obligadas, ¿sí? A seguir hasta las últimas consecuencias los procesos que estén en juicio, en materia de juicio. Así ganen o así pierdan, y si hay alguna condición que esté en desventaja de la administración, pues tendrán que usar los recursos pues, pertinentes que nos da la ley, ¿sí? Hasta la casación y hasta el control de legalidad constitucional de ser necesario. ¿Bien? Entonces, ellos están obligados a hacerlo. Yo creo que les comenté de un caso que justamente habíamos, eh, habíamos establecido, les había comentado un caso de un amigo que decía, oye, me gané una acción en contra de esta entidad y yo lo que quiero es que ya no hagan nada. Y le dije, está equivocado porque es obligación y la Contraloría el día de mañana va a sancionar a los servidores que no sigan las acciones completas, ¿verdad? Porque sería negligente, hay que defender al Estado hasta las últimas consecuencias. ¿Ven? No hasta que nos den la razón, que ese no es el objetivo. Cuidado, vamos a malinterpretar en ese aspecto, ¿no? Si el contratista, por decir que es una acción en materia de contratación pública, tiene la razón, entonces le tocará a la administración cumplir lo que la sentencia establezca a su favor, ¿no? Pero digamos que se ventiló en esta justicia ciega que les decía, ¿no? Con las herramientas, con los principios que acabamos de leer, y que en definitiva, pues, digamos, bueno, pasó por el control de legalidad. Y si esa es la aplicación, pues así se hará. Y lo importante de esto, ven que ya prácticamente llego al objetivo final, ¿no? Es ese, ¿no? Es ese objetivo de saber la correcta interpretación de la ley en la aplicación de algún caso particular y que no nos vuelva a pasar, ¿sí? Que no nos vuelva a pasar, el juez, con su sana crítica, con su buen juicio, con su buena fe, ¿sí? Con su claridad, digamos, en los hechos y en el derecho, ¿no? Ponga esa balanza y diga, la verdad es que la aplicación o la sustancia o la intención de esta institución jurídica como concepto, ¿no? Por ejemplo, por decirles, la terminación unilateral, eso es una institución jurídica, ¿no? La aplicación de multas, las terminaciones de mutuo acuerdo, bueno, cualquier otro tipo de figura jurídica, pues o en lo procedimental, ¿no? Que es los procedimientos de contratación. Entonces, en materia de subasta inversa, pues el objetivo de esta subasta inversa es tal cosa, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a entender ciertos conceptos, ¿no? Que no solamente ustedes los van a encontrar en la jurisprudencia nacional, sino que también los vamos a encontrar en la jurisprudencia internacional, ¿no? Yo me compré hace poco unos libros que entre Colombia y Argentina, porque esos son los que por lo general compro, que son mucho más afines a nosotros. Eh, Ahí ustedes pueden ver que la doctrina colombiana y argentina pues son bastante detallistas, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, sí establecen principios, por ejemplo, de integridad de oferta, ¿no? Yo siempre menciono el principio de integridad de oferta, y que comprende, ¿ven? Y que es doctrinario, ni siquiera está en la ley, es doctrinario.
¿sí? Porque eso es algo natural de la figura jurídica de la oferta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a discutir sobre temas de presentación de ofertas o de calificación, ¿verdad? En algún procedimiento, pues entonces vamos a tocar estos conceptos, ¿ven? Entonces, a eso nos referimos con el control de legalidad, ¿sí? Ese juez que va a decirnos cómo tenemos que aplicar la norma y que si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, si hemos afectado derechos, si no nos hemos percatado de algunas condiciones, ¿no? Como les digo, que pueden ser doctrinarias, inclusive por eso es importante leer la doctrina, porque ahí se cierran, digamos, ciertos conceptos que quizás al legislador se le olvidó, pero que quizás también están, digamos, presentes, así sea de manera indirecta, ¿no? A través de la jurisprudencia o de la doctrina, ¿no? Que es donde, digamos, se complementa la ley, ¿no? Y es lo que va a usar nuestros juzgadores, ¿no? Y es lo que debemos de hacer. Por eso es importante leer un poco la jurisprudencia. Yo realmente era una abogada que hace algunos años atrás decía que la jurisprudencia de nuestro país era tan mala, tan contradictoria que existe, ¿no? Contradicción. Es una realidad. Yo soy hija de un juez, ¿no? Mi padre de carrera judicial, y entonces comprenderán que eh, podía tener, de hecho, mi segundo hogar era la corte, ¿no? Mi papá siempre me llevaba a la corte, por eso es que soy abogada, ¿ven? Y me llevaba a la corte y entonces, claro, uno con el tiempo comienzas a recordar qué era lo que escuchabas y qué era lo que pasaba ahí, ¿no? Y claro, o sea, me acuerdo también que me llevaba a las reuniones con el presidente, con los magistrados de las salas de ni sé dónde, de los tribunales, y ellos se reunían y hablaban de materia jurídica, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Entonces, ellos como, te has leído este libro, te has leído lo de aquí, lo de allá, ¿no? Y claro, ese es el criterio y la formación que tiene el juez, ¿no? Y que ese juez, pues, en definitiva, tiene en sus manos una gran responsabilidad, ¿no? De decir si verdaderamente se ha cumplido o no se ha cumplido la ley. Si se ha cumplido o no se ha cumplido la ley. Porque se vuelve bastante, digamos, complejo al momento de usar, digamos, jurisprudencia, porque sí tenemos, digamos, temas contradictorios. De hecho, les podría comentar, para quienes no son abogados, ¿no? La función judicial, por eso empezó a darle directrices a los jueces, ¿no? Oiga, usted tiene que basarse, su sana crítica, tiene que orientarse así, así, así. A lo cual, pues, se volvió un poco ofensivo para quienes desempeñan ese cargo, ¿no? Porque dice, oiga, usted me está diciendo a mí cómo yo tengo que sentenciar. ¿Sí? Cuando el juez es el que está, digamos, investido de la experiencia, de los conocimientos, de la lectura, de la real, de la aplicación en la realidad. Porque fíjense que la realidad también juega un papel importante en esa sana crítica, ¿no? No significa que van a cambiar los valores o los principios o los conceptos, no, ¿no? Pero en el contexto, sí, de esos hechos, sí, puede diferenciarse alguna violación de derecho en particular, ¿no? Y obviamente eso va a afectar el resultado final, ¿sí? Porque ningún caso es igual. Y lo mismo pasa en los contratos. Si usted cree que contratar todos los años suministros es lo mismo, usted está equivocado. Ese no es el trabajo que usted entonces debe desempeñar, porque está equivocado. Cada proceso es un mundo, cada proceso es un mundo. Así yo tenga que poner las mismas condiciones, inclusive las mismas cantidades. No van a ser iguales, ¿sí? Porque puede haber una diferencia de precio por cualquier situación.
¿sí? Puede ser a la baja, puede ser a irla, ¿sí? Puede ser que yo ya no necesite la misma cantidad y por eso me cambie el tipo de procedimiento, por decir, ¿sí? En alguna situación. Y entonces no estamos hablando de las mismas reglas, significa que tengo que empezar de cero, siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahí se falla y entonces copian y pegan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahí es donde comienzan las distorsiones y ahí es donde se produce precisamente las afectaciones de los derechos, ¿no? Por ejemplo, tenía ahora último unas consultas en donde me decían, hay una institución que está dándole de baja a los procesos justificando que existen que falta información sobre los pliegos, ¿no? O sea, es decir, que la información que han dado no está completa, no está bien. Votan abajo el proceso, lo declaran desierto, ¿sí? Y resulta ser que vuelven a subir el proceso igualito. Entonces usted mismo está violentando la legalidad y estos proveedores participantes pueden ir ante el contencioso a decirle que eso es una mala práctica, ¿sí? Que esto está viciado, que es nulo, ¿sí? Y que quizás debió haberse hecho este concurso y que quizás me da derecho, fíjense ustedes, a que se indemnicen al proveedor. ¿Y saben por qué? Porque hay un riesgo, ¿sí? Que era lo que me decía esta persona que me consultaba, ¿no? Me dice, resulta ser que declararon desierto, pero recibieron mi oferta, ¿sí? Y yo, así no la hayan abierto, yo tengo que asumir que ellos ya conocen mi oferta, ¿ya? Y que ellos la abrieron y que ellos ya saben cuánto yo iba a ofertar. Entonces significa que yo estoy en desventaja, porque muy probablemente se puede filtrar la información a los otros proveedores y claro, yo siempre quedaré afuera. ¿Ven? Entonces, si ven el problema grave, ¿no? Que se puede producir solo por el simple hecho de no aplicar la legalidad, ¿sí? De hecho, yo les dije, si ellos iban a declarar desierto, debieron haber devuelto esa oferta y decir, señores con oficio, no se la ha abierto, no se ha tocado ni un solo papel. Pero también está expuesta en el sistema, imagínense ustedes. Ese es otro problema, ¿ya? Por más de que me las devuelvan. Entonces, fíjense, ¿afectamos derechos? Sí. ¿Afectamos nuestras contrataciones? Sí. Y luego vienen los problemas, fíjense que ahí ya se escapa de la responsabilidad administrativa únicamente. Ya ahí hay una acción dolosa, ¿ven? Muy probablemente hay una acción dolosa. Es decir, alguien estaba manipulando el proceso para que quien iba a participar, ¿sí?, vuelva a participar hasta que cumpla con los requisitos. ¿Ya? Y eso es una defraudación a la contratación pública, que eso está establecido en la ley. Entonces, por favor, quiero que vean, ¿no? Y todos los casos que les comento y todo lo que les comento aquí, sean realmente para ustedes un referente, ¿no? De cómo, de manera muy sencilla, podemos violentar la ley. Y ténganlo por seguro que se han violentado los procedimientos en más de una ocasión. Así se haya adjudicado, cumplido, bendecido y que haya superado inclusive las auditorías. Sí, sí se han cometido, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que no podemos permitir, ¿sí? Y al menos yo, que ya saben ustedes que yo siempre digo que soy una bruja y que soy bastante fregada, ¿verdad? Entonces yo estas cosas no las permito que pasen, ¿no? Que pasen, ¿no? Definitivamente tenemos que controlar y ver que todo esté dentro del marco de la norma, que no se lesione derechos, que esas actuaciones estén conforme a lo que la ley nos dice, ¿sí? Que no trastoquemos, digamos, los intereses, llamándose intereses, pues por ejemplo, al tema de que a la administración pública, ¿qué le interesa? Le interesa recibir, ¿verdad?,
o que se cumpla la contratación dentro de la ley. Y el contratista entregar dentro de la ley y recibir su pago, ¿sí? Porque será legítimo, porque será legal, porque será válido, porque ha cumplido con lo que la ley dice. Entonces, por favor, tomemos en cuenta, y repito, y hacer énfasis en hacer bien la fase preparatoria, hacer bien la fase precontractual, hacer bien los pliegos, de tal forma que cuando llegue a algún tipo de conflicto, al menos la administración tenga claro el tema. Porque puede ser que el contratista no lo tenga y quiere impugnarlo porque quiere hacerlo. Ok, que lo haga. Pero así como me pasó a mí, ¿no? Que les conté de este caso del contratista que quería el contrato complementario. O sea, le dije, ¿usted quiere pelear? Vaya a pelear. Usted va a pelear solo, porque los jueces me van a dar la razón a mí. Y los jueces van a decir que la administración ha aplicado bien, el control de legalidad va a ser válido para mí. Sí, y yo ya lo sabía. Él es el que no quería entenderlo. Entonces el conflictuado era él, no yo. ¿Ya? Pero tenía todo su derecho. Vaya, busque en un juez que le diga si la administración está equivocada. Perfecto. Ah, ya, no estamos equivocados. Muy bien, entonces continuemos. Liquidemos su contrato, señor, y punto. ¿Sí? Y aquí resolvemos el problema, porque ya lo resolvió un juez, ya le dijo a usted que usted no tiene la razón. Entonces, sería espectacular, ¿ven? Que los procesos del contencioso administrativo sean favorables al Estado, porque el Estado ha tenido el cuidado del empleo de la ley, ¿sí? El cuidado de los derechos que están inmersos dentro de ellos. Ha cuidado que no se vayan a conflictos, a controversias, a resolverse ante los jueces, porque la ley es clara, porque sabemos cómo se tiene que aplicar, porque ya tenemos una norma que tiene los suficientes años, ¿sí? Y que ha cumplido la mayoría de edad suficiente para que actúe, digamos, de manera como un reloj, ¿no? Como en Suiza, todo bien, todo puntual, ¿sí? Sin afectar derecho alguno, ¿no? El tercer aspecto es conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico, ¿no? Jurídico-administrativa, incluso dice la desviación del poder, ¿no? Bueno, el tema de conocer y resolver pues diversos aspectos de la relación jurídica, pues los he tratado en el anterior punto, ¿no? Ya manifestándoles pues que puede darse estas controversias, ¿no? Que, en la relación administrativa, ¿sí? Del administrado con la entidad administrativa, no hay entendimiento de tal, ¿no? Entonces, es lo que va a resolver el juez, ese conflicto. Sí, y la desviación de poder, pues obviamente, ¿no? Si hay abuso, si hay arbitrariedad, también será conocida por el contencioso administrativo, pero bueno, eso tiene, digamos, su acción pertinente, ¿no? Entonces, este es el objeto al cual le pertenece lo que es el contencioso administrativo, ¿no? Este cuadro ustedes ya lo vieron, ¿sí? Yo se los puse en el momento en el que les tuve que explicar quién era la administración pública, ¿sí? Entonces, efectivamente, para nosotros poder establecer a quién es el sujeto que vamos a demandar, ¿verdad? Porque yo les decía, por lo general es este administrado es el que interpone la demanda, ¿sí? Porque es él el que realmente busca este medio de solución a estas controversias o divergencias que hay. Y entonces, bueno, yo tengo que saber a quién voy a demandar, ¿verdad? Si realmente su competencia, si realmente la ley le permite hacer o no hacer lo
las actuaciones que ha establecido, o si esas actuaciones no están dentro del marco de la ley, ¿no? Por lo mismo que hablamos que es una acción de legalidad, ¿no? De control de legalidad, no sé por qué se fue. Entonces, entonces estamos aquí frente a estas entidades que estarán, digamos, o serán parte de la contraparte de esta acción que vamos a ejercer ante el contencioso administrativo. Entonces habíamos puesto, ¿verdad? Y sabemos que el Estado como Estado, ¿no? Está pues, dividido en lo que son, pues, gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Por ahí teníamos una división, ¿no? Que era, los que terminaba inclusive con las autonomías, ¿no? Ese es el modelo, digamos, de estructura de Estado que podemos llegar a tener, ¿no? Inclusive gobiernos autónomos. Pero bueno, en todo caso, la básica estructura es gobiernos centrales, seccionales, ¿sí? Y bueno, y las empresas públicas, ¿no? Las entidades adscritas y demás. Entonces, bueno, tenemos que saber a quién vamos a demandar, ¿sí? Y en qué categoría está o en qué parte de la institucionalidad se encuentra, ¿no? Entonces, un poco recordar este esquema que habíamos visto, presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías, entidades adscritas o dependientes, ¿verdad? Empresas públicas, instituciones creadas por ley, personas de derecho privado que tengan concesiones o delegaciones también son parte de quienes pueden ser, digamos, una parte de este procedimiento contencioso como parte procesal, ¿no? Bien, ¿qué características tenemos en este procedimiento contencioso? Bueno, tenemos que no se exige, dice, como requisito previo para dar inicio, ¿verdad? Eh, el, el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa simple y llanamente que quien considere que no quiere acceder a la vía administrativa, que ya lo vimos cómo era, ¿no? La apelación, el procedimiento ordinario, el procedimiento, perdón, el recurso de revisión, ¿sí? Que habíamos visto pues en la fase de la vía administrativa. Bueno, pues si no quiero acceder a ellos, no me impide el ejercicio de ir al juez, ¿sí? Esa característica diferenciadora de otros procedimientos, digamos, que están establecidos en el COGEP, ¿no? Entonces, como hablamos, pues, de un contencioso administrativo que realmente se encarga de la materia pública, ¿no? Esencialmente, ¿sí? El Estado es el que está, digamos, siempre presente como una de las partes procesales, ¿no? Entonces, esa es la primera característica que tiene el procedimiento. Entonces, para quienes, digamos, no son abogados, ¿no? Y piensen o que no tiene, dicen, este contratista no ha venido aquí, no ha reclamado nada aquí, y se fue a la vía judicial, ¿no? Nos ha enjuiciado. Quizás le pueda sorprender, ¿sí? Pero bueno, esta es la razón, ¿sí? La ley le permite y le dice, ok, usted realmente no está, no está interesado en discutir con la administración pública, pues bueno, puede ir al juzgado, ¿no? Puede ir al juez de lo contencioso administrativo, en donde
para poder resolverlo. Y esto tiene una lógica razón, ¿no? Digamos, eso es como cuando usted pelea con sus padres, ¿no? O sea, eres necio, te dicen los padres, eres necio, quieres venir a discutir, ya te dije que no, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Esa misma situación ocurre, ¿no? La administración difícilmente va a poder revertir, y como yo les explicaba también en la fase en el módulo que vimos, pues, los recursos administrativos, ¿no? Todo lo que era la vía administrativa, es difícil que el servidor, digamos, con mucha facilidad, quiera revertir sus actuaciones. Más bien dice, ¿están seguros de que hemos puesto todos los elementos necesarios, que no hemos violado ningún derecho? Y claro, lo que les decía, puede pasarle que el jurídico no conozca, ¿no? Y diga, no, sí, hemos hecho todo, sí, todo está analizado, sí, todo está revisado. Bueno, a mí me ha tocado revertir, ¿ves?, algunas cosas, pero no significa que siempre va a pasar, ¿no? Pero sí tenemos la obligación y sí tenemos el deber de conocer. Y por eso es importante, fíjense que yo me he dado cuenta que hay algunas prácticas, ¿no? En algunas entidades en donde las personas que manejan el tema de contratación pública hacen las resoluciones. No permitan que ustedes les digan que hagan las resoluciones. Así sea catálogo electrónico, ¿sí? Así sea lo que sea, ¿sí? Así sea una ínfima cuantía, lo que usted quiera. Todo lo que tenga que ver con resoluciones de aprobación de cualquier proceso, de cualquier actuación de la administración pública, debe y tiene que hacérselo con el abogado, ¿sí? Usted no se meta a hacer lo que no sabe, ¿ya? Y que no saber no es un pecado, ¿sí? Es más, por regla general usted no debe de saberlo, ¿ya? No lo haga, porque quien realmente conoce cómo debe estructurarse un acto administrativo es el jurídico. Ese sí no puede decir yo no sé. Y si no lo sabe, pues entonces llame a un amigo experto y que le diga cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Y fíjense, o sea, tenemos que saber plantear cuáles son los antecedentes, cuáles son las órdenes o disposiciones que la máxima autoridad da y contiene ese acto administrativo, ¿sí? Aprobar los pliegos, aprobar la participación de proveedores, si es que es contratación directa, invitarlo, entonces todo eso tiene que estar fundamentado por un abogado. Sí, ellos son los que expertos en esa materia. Entonces, claro, para quienes piensan que una resolución es el simple hecho de llenar los espacios con los nombres de los proveedores, están muy equivocados, ¿no? Una estructuración, una secuencia lógica, es el manejo de todo lo que es el proceso, ¿sí? Tiene que serlo un abogado. No se metan en ese ámbito, porque entonces ahí también tenemos fallas de legalidad, ¿sí? Y ese acto administrativo pues va a ser impugnado o va a ser multado por el simple hecho de haberse cometido una falla o una omisión o la expresión equivocada en la aplicación de una normativa, ¿sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, si el día de mañana quieren aprobar los pliegos y ponen en la resolución aprobar, ¿sí? Los pliegos, entonces aprobar, no solamente aprueba, que ha revisado los pliegos, que los ha aprobado, ¿ven? Que da inicio a un procedimiento, son actos independientes, ¿ven? Entonces, claro, eso está dentro de... Dice, ¿dónde dice en la ley? Porque siempre alguien me dice, ¿dónde está en la ley? O sea, si usted es abogado, ¿verdad? Sabe qué actuaciones le pide la administración pública, y entonces me voy al COA, ¿no? Digo, ¿cómo tengo que hacerlo? Ya, eso ya lo vimos.
Entonces, fíjense, no necesito, esa es la primera característica, no necesito agotar la vía administrativa, ¿sí? Me voy directamente al juez y bueno, que el juez resuelva. Y que el juez diga si la actuación de la administración pública ha sido correcta o no, si ha habido violación de algún derecho y si hay alguna resolución que tomar frente a esas actuaciones. El segundo requisito que tenemos característico de este procedimiento, pues es que cualquier reclamo administrativo se extinguirá en sede administrativa con la presentación de la acción contenciosa administrativa, delimitándose que no serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercida la acción contenciosa administrativa. Es decir, que todo aquello que pueda ser tramitado en la vía administrativa, cualquier reclamo sobre lo que ya se ha presentado una demanda en el contencioso, no va a poder proceder, ¿sí? Porque se le quita esa competencia y la competencia nace en el juez, es decir, es la vía judicial la que debe de resolverlo. Ya la administración ya no tiene de qué pronunciarse, ya no va a revertir nada, ya no puede hacer absolutamente nada, se queda de manos cruzadas y le dice el señor juez, ¿verdad? Bueno, nos ha presentado esta demanda, lo lamento, lo vamos a conocer nosotros, por lo tanto, usted espere el resultado. Venga a este espacio judicial y aquí vamos a resolver la controversia. Entonces, lo saco de la sede administrativa, ya no hago ninguna acción, no voy a poner ningún recurso. Y si pierde el que demanda, el actor, ¿sí? Si pierde, digamos, lo que buscaba y le da la razón a la administración, pues entonces no es que él va a venir a poner otro reclamo y va a querer intentar nuevamente, porque esas cosas pasan, ¿ah? Yo no se las cuento porque no pasan, esas cosas pasan, o sea, y si volvemos a hacer, ¿qué vamos a volver a hacer? Aquí no hay segunda vuelta, ¿sí? Aquí, una vez que un juez ha tratado el tema, señores, eso está cerrado. Ya no hay cómo volver. Hay que cumplir la sentencia, y eso lo vamos a ver cuando veamos la sentencia, ¿no? Hay que cumplirla, hay que estar hay que tener en claro que debemos aceptar lo que un juez nos dice, así sea a favor o en contra, ¿sí? Hay quienes de alguna manera quieren buscar revertir las cosas, créanme que he tenido casos inclusive en que contratistas que ya ni existen en el país, que solo tienen apoderados y que quieren sacar plata al Estado, pretendiendo continuar procesos que ya están prescritos, creo. Y finalmente, esa no es la intención, ¿no? O sea, hay gente que hace ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente, les repito, lesionar al Estado es tan fácil. Y también lesionar a los contratistas también puede ser bastante fácil, ¿no? Pero hay algo que hay que medir, ¿no? Y que yo siempre digo y aconsejo. La ley no es instrumento de venganza, ¿sí? Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ay, ¿por qué salen los actos de corrupción? Mal reparto, ¿ya? Mal reparto. Vino uno que lo denunció y que le dijo, mira, ves, fulano está que roba, ¿sí? Entonces el mal reparto y sale todo mal, ¿sí? Entonces, cuidado con este tipo de cosas y más que nada que también hay servidores que, como les digo, no están en la cadena, pueden conocer, puede llegar a sus manos, ¿sí? Y bueno, no tienen la experiencia, ¿no? Completa, ¿sí? Y pueden pensar que, y de hecho les digo porque tengo un caso en donde a una persona le terminaron una responsabilidad, una glosa bastante amplia, ¿sí?
pero porque tontamente se dejó asesorar, ¿sí? ¿Y quién fue el culpable? Ya, yo les puedo decir quién es el culpable fue el equipo técnico. El equipo técnico fue el que hizo una recomendación muy simulada, ¿sí? En donde indujo a que cometa una actuación determinada, que después vinieron a decir, esa técnica no era necesaria. ¿Cómo le dice el gerente? Si yo tengo un informe técnico. No, ese informe técnico no lo consideramos suficiente. Ah, no le creo. ¿Y yo qué hago si yo no soy el técnico? ¿Sí? Yo soy el administrador. Y a mí me lo explicaron que esto de aquí tenía que funcionar así. Entonces, fíjense ustedes, es muy, muy sencillo cruzar una línea de responsabilidad que el día de mañana pues tenga graves consecuencias. Por eso, cuando hacemos las actuaciones de la administración pública, tenemos que dejar marcadas las responsabilidades. Y el área de compras públicas siempre tiene que dejar como observación que los aspectos técnicos son responsabilidades de los técnicos. Solo ellos son los únicos conocedores de las actuaciones técnicas. Usted no tiene por qué saber si la casa de máquinas funciona. ¿Ya? Porque usted solamente, su experticia y usted está ahí para trabajar es en que se adjudique un contrato en donde se deje hecha una casa de máquinas que funcione. ¿Sí? Ah, que si necesita mantenimiento, reparación o lo que sea, problema de ello. ¿Sí? Y por eso debemos dejar marcadas con claridad qué es lo que se me está ordenando. ¿Sí? ¿Qué es lo que se me está ordenando? Entonces, usted siempre va a tener que dar respuestas, ¿sí? En la que diga, en relación a su disposición, voy a cumplir con lo que se me solicita, ¿sí? Si le dice, suba el proceso, ¿sí? Usted da cumplimiento a una orden, ¿sí? Y si usted tiene la oportunidad de opinar en contra, pues tiene que hacerlo. No puedo hacerlo, ¿sí? Y si la máxima autoridad le dice que lo haga, entonces usted salva su responsabilidad, ¿sí? Pero por favor, tengamos claro quiénes somos, dónde estamos, porque en el momento en que lleguemos a esta instancia, todas las culpas salen. ¿Sí? El juez se va a dar cuenta, el juez se va a dar cuenta. No crean que el juez no se da cuenta, se da cuenta. ¿Sí? Se da cuenta de quién falló, se da cuenta de quién no cumplió, ¿sí? Se da cuenta de quién indujo de manera equivocada, ¿sí? Por eso es importante saber los términos que debemos utilizar dentro de las actuaciones de la administración para fallar lo menos posible y para que el administrado de esos derechos, ¿verdad?, sepa que se le ha administrado sus derechos conforme a la ley. Al menos yo soy de las que uso los mismos términos que la ley dice, ¿sí? Si yo tengo que dar cumplimiento a algo, yo pongo, ¿sí? Ah, si la ley dice que tiene que hacer un informe con respecto al informe, ¿sí? Con negrilla, subrayado, ¿sí? Que se ha cumplido y que se adjunta, ¿ves? Se resuelve hacer tal cosa, se recomienda hacer tal cosa. Y uso los términos que me corresponden en mis competencias, ¿sí? Porque si no, entonces va a conflicto, va a control de legalidad. Y entonces esas medias palabras, esas frases enredadas, esas frases poco claras, esas adivinanzas que ponen en los textos, ¿sí? Porque a mí no me digas que sí ni que no, ¿ya? Porque así son las autoridades, entonces ahí vienen los conflictos. Y obviamente eso da derecho a que sea impugnado, ¿sí? Usted no puede pensar lo contrario, no puede pensar que no va a ir ante un juez. Todo lo contrario, ¿sí?
Yo lo he visto y lo he vivido de esa manera, y de hecho cuando a mí me dicen, no, mira, de aquí hasta acción de protección hay, ¿ves? Olvídate. Mira las ridiculeces que me ponen aquí. Mira estos conceptos blandeches que están ahí, ¿sí? Sin fundamentos. Entonces usted no puede hacer eso. Si usted pertenece a la administración pública, usted tiene que decir con precisión lo que se le pide, porque la ley le pide, ¿sí? Informe. Ah, tengo que decir todo. Haga el chismógrafo, vea, a la máxima autoridad, con lujo de detalles, con fotografías, con elementos que le permitan validar, ¿sí? Lo que está pasando. Lo que está pasando. La realidad de la contratación, porque si no, usted va a estar en graves problemas, ¿sí? Eso téngalo claro, y eso, o sea, usted tiene que pensarlo de hoy en adelante. Yo siempre les digo, a partir de que ya conocen y ya a partir del octavo módulo que terminamos, ya les toma la lección, ¿ven? Cuando estén ahí en sus trabajos, usted ya tiene que mejorar eso, usted tiene que ser una persona que ya tiene un conocimiento completo, ¿sí? Ya sabe cómo hay que visualizar esta contratación pública, que no son dos letras que estén ahí puestas y que todo lo que dice el uno o el otro es misa, ¿sí? Sino que hay que ponerse a revisar, ¿ya? Y que hay que ponerse a validar, y que hay que tomarse el tiempo para alzar el teléfono y decir, yo les conté, me parece que les conté de un proceso de licitación que hice y que yo fui parte de la comisión técnica. Sí, claro, los pliegos los hice yo, ¿no? Porque ni siquiera le permitieron a nadie más hacerlos. Y entonces, claro, era una contratación importante. O sea, era de bastante dinero. Me parece que pasaba $1.000.000. Y entonces, cuando hicimos ese pliego, fue tan exacto, tan puntual, lo que le pedía como proveedor, ¿sí? En experiencia, en aspectos económicos y legales, ¿sí? Me presentaron una oferta y nosotros dijimos, esto está dudoso. La verdad es que tuve la suerte de tener un presidente de la comisión, porque yo iba por el lado jurídico, el delegado del área jurídica. Y cuando revisamos la oferta, nos causó sospecha, ¿sí? De un proveedor que sabíamos no cumplía un requisito y presentó la oferta. Cogimos el teléfono, porque ahí están los datos, lo llamamos, le dijimos, ¿cómo está? Oiga, quiero comprar un pasaje para la ciudad de Guayaquil. No, perdón, para la ciudad de Quito. Y dice, no, ¿sabe qué? Pero quiero ir a su oficina, por favor, dígame la dirección para poder ir. No, nosotros no tenemos sucursal. Y nosotros habíamos pedido como requisito que tenía que tener una sucursal, ¿sí? O una agencia o una oficina habilitada para poder coordinar con ellos, ¿no? Y no la tenía. Y nosotros simple y llanamente alzamos el teléfono en ese momento, ¿sí? Y lo dejamos sentado. Hemos llamado y hemos verificado que esta persona ha mentido dentro de la oferta. ¿Ven? Ha mentido. Entonces, deben de comprender, y creo que ahora ya lo pueden comprender, cuando la Contraloría le dice, no aceptamos sus comentarios o sus aportes y no se los validamos y no se los recibimos a favor como descargo, porque usted no los ha sabido fundamentar. Estamos con el tiempo, Yanela. Sí, ya, muy bien, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos a las 3. Sí, Sí, perfecto. nos vemos, de aquí nos vemos a las 3. Sí. Y ahorita tenemos que ya ir cerrando porque tengo otro evento ahorita. Sí, tú me dijiste. Sí, está bien. Vamos Igual en bien, a las buen 3 ritmo. seguimos, Sí, sí, no hay ningún inconveniente. perfecto, no hay problema. Nos vemos entonces, chicos, a las 3, que tengan un buen almuerzo, que descansen un ratito y luego vengan que vamos a seguir hablando de este tema. Cargados. Gracias, doctora.
Gracias, doctora. De nada, gracias a usted, gracias a ustedes.